te las voy a poner de forma general las herramientas. Estas herramientas las voy a ir numerando. Las herramientas son 6 herramientas. La primera es reconocer. Esta es la primera herramienta que nosotros vamos a trabajar. Otra herramienta que vamos a trabajar es rendir. Solo son 6, no son tan difíciles, solo son 6 herramientas, ¿vale? Entonces yo voy a usar la herramienta reconocer, voy a usar también la herramienta de rendir, voy a usar también la herramienta de perdonar, voy a utilizar también la herramienta de dejar de recordar, voy a utilizar también la herramienta de ser libre. Y por último voy a usar la herramienta de permanecer. Estas son las 6 herramientas que vamos a estar utilizando en todos estos temas. Y yo quiero empezar con un versículo que va a ser nuestro versículo base y que con ese voy a terminar. Y dice, y conoceréis, ¿qué dice? La verdad. Y luego, y la verdad, ¿qué va a hacernos? Libre. La verdad es la palabra, dice, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Tú y yo queremos salir el día de hoy libres. Y se encuentra en Juan 8:32. Pero antes de iniciar yo tengo un regalito que es un libro. Nos lo regaló la librería Luz y Vida, aquí está, y en esta librería ustedes pueden encontrar mucha bibliografía interesante, Biblias, por si alguien quiere cambiar de Biblia también, y nos ha regalado un libro, así que vamos a hacer un recordatorio. ¿Quién se quiere llevar un libro para regalar o para leer? Ya, nadie se quiere llevar un libro, qué barbaridad. Muy bien, se llama Un hombre sin igual, Jesús. El hombre que cambió al mundo. Entonces, sí, vamos a hacer esta actividad y quien me conteste todo correctamente se lleva el libro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. El tema anterior fue el tema número 8. Cuando uno de nosotros es esclavo o gana su libertad o tiene su libertad, es bien difícil que quiera volver a ser esclavo, ¿o sí? No creo. ¿O qué piensan? Si tú ya te ganaste tu libertad, ¿vas a querer volver a ser esclavo? No, yo creo que no. Pero cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos alegría, gozo, estamos bien contentas. Pero conforme pasa el tiempo, nos esclavizamos. ¿De qué forma nos esclavizamos? ¿Saben qué? Perdemos una batalla que es una batalla día a día. Nuestra batalla que perdemos es día a día. Eso quiere decir que nuestra espada la dejamos sin filo. O hay veces que nuestra coraza, cuando nos vamos a la guerra, no, esta no es una batalla. El diario vivir, yo tengo controlado el lunes, el martes, el miércoles, ¿no? Dejamos nuestra coraza y nosotros decimos, es para batallas más fuertes. No, ahorita no le pongo filo a mi espada ni a mi coraza, yo ahí la dejo, ¿no? Pero es ahí donde el enemigo dice, está bien confiada, está bien tranquila. Entonces ahí es donde el enemigo empieza a trabajar con nosotros. Eso quiere decir que en el tema número 8 nos comentaron que empezamos a hacer hábitos o formamos hábitos dejando a un lado a Dios. Y yo te puse una serie de imágenes. Por ejemplo, cuando tú y yo sustituimos a Dios, a lo mejor tu primer hábito o tu primera prioridad es tu trabajo, ¿no? El Señor sabe que yo trabajo y dice la palabra que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Entonces es mi prioridad. Por eso estoy trabajando duro, ¿no? O tal vez tu prioridad eres tú misma, ¿no? A lo mejor voy a arreglarme, voy a este lado y voy. Tú eres la prioridad y todo está alrededor de ti, ¿no?
o te puse otra imagen. Todas estas imágenes están revueltas. De eso se trata la actividad. Yo te voy a regalar el libro si tú me dices cuál debería ser el orden. Porque en el tema 8 dice que cuando tú empiezas a sustituir o dejas de lado a Dios, empiezas a poner tus prioridades desordenadas. Tu fuente de consuelo es tu trabajo. Tu fuente de consuelo son tus hijos. Tu fuente de consuelo tal vez es tu esposo, ¿no? Todo le das a tu esposo, es tu fuente de consuelo. O tal vez tu fuente de consuelo es venir a la iglesia. Todas estas prioridades, cuando tú dejas que estos hábitos empiezas a decir, bueno, no pasa nada que me quede más en el trabajo, necesito el trabajo, ¿no? O empiezas a decir, no tengo dominio propio, no puedo decir, estoy en el trabajo un tiempo, después tengo que pasar a otra, a lo mejor voy a hacer ejercicio, ¿no? O no, sino para ti todo el tiempo es el trabajo, ¿no? Has perdido el dominio propio. O tal vez a lo mejor cuando tú y yo bajamos esa guardia, pues el enemigo gana más y más territorio. Ahora sí, para el regalo, ¿cuál será? Son 1, 2, 3, 4, 5 imágenes. ¿Quién es la valiente que me dice cuál sería el orden de prioridades? ¿Qué sería lo primero? A ver, ya que hay una valiente, si pierde, en la segunda que pierda, ahí le hace el quito y se da cuenta. Muy bien, primera, ¿cuál debe ser? Ok, primero Dios, que es la imagen que está abajo con sus manos alzadas. Muy bien. Después, la segunda prioridad. Dedicar tiempo a la familia. Bueno, ahí es una mujer sirviendo a su esposo y la otra prioridad es a su hijo. La primera sí está bien, es buscando primeramente a Dios. A ver, damos la oportunidad. Ya primero Dios, luego, ya dijo que la familia, ya dijimos que no. Ajá. No. A ver, alzó la mano bien rápido, sí. Primero Dios. Exacto. Luego mi esposo, ajá. Felicidades, un aplauso. Muy bien. No, sí pusieron atención. Muy bien. Ahora vamos, yo mencionaba algo muy interesante. Cuando tú y yo perdemos o nuestros hábitos empiezan a desordenarse así como estaban, tú y yo empezamos a esclavizarnos. Qué interesante. Y vamos a ver cómo es que, bueno, este era como quedaba así, Dios, yo, esposo, como nos los dijeron, nuestros hijos, nuestro trabajo. Muy bien. El día de hoy yo quisiera que te llevaras esto. Existen las fortalezas espirituales. ¿Cómo? Fortalezas. Se me oye así como un edificio, ¿no? Como uno de esos castillos, ¿no? Que ponían unas fortalezas bien grandes. Dice, existen fortalezas espirituales. Voy a definirte qué es una fortaleza. Dice que una fortaleza es una forma de pensamiento. ¿Ahorita qué estás pensando? Una forma de pensamiento, un hábito o una actitud contraria a la palabra de Dios. Es una área donde el enemigo nos ha dominado. Y poco a poco vamos a ir descubriendo que tenemos un área. Cuando yo estaba trabajando el tema, yo me identifiqué y ahorita les voy a platicar. Por ejemplo, tenemos o vamos a imaginar en este momento que tú y yo estamos en un espacio, aquí como estamos, y que de repente el enemigo empieza a darte unos ladrillos. Por ejemplo, yo te voy a contar algo que a mí me pasa, una fortaleza mía. Yo tengo una amiga aquí que se llama Griselda. Está por aquí, no voy a decir dónde está. Y Griselda, su hijo, está en el grupo de alabanza. Y hace 8 días, fíjense lo que me contó, les cuento. Hace 8 días vi a su hijo. Yo tengo un hijo. Y cuando yo veo a su hijo en la alabanza,
empieza el enemigo, yo estoy en mi espacio, como dice ahí, y me da un ladrillo y me dice: su hijo de Griselda está en la alabanza y el tuyo no. Y le agarro el ladrillo y lo pongo, ¿no? Y sigo viendo, ¿no? Que está adorando. Y dice el diablo: ¿cuántos años tienes en el cristianismo? Y tu hijo no está en la alabanza. Y le tomo el ladrillo y le sigo creyendo la mentira. Cuando tú y yo dejamos que el enemigo nos dé esos ladrillos, nosotros vamos construyendo una fortaleza. Eso quiere decir que yo me empecé a ¿qué? ¿O qué me empezó a suceder? Me va a suceder un bloqueo mental. Y vamos a ver, tenemos aquí un mimo, y ese mimo, él prácticamente es lo que nos sucedió a nosotros, o lo que a lo mejor me sucedió a mí en ese momento. Yo estaba aceptando todos los ladrillos que el enemigo me estaba diciendo. Yo empecé a hacer una fortaleza, así como está el mimo, se ha hecho una fortaleza que físicamente no la vemos, ¿verdad? No como yo iniciaba y yo decía, es un castillo grandototote, no, ¿verdad? Es una fortaleza mental. Entonces, una fortaleza que es un bloqueo mental se necesita ser derribado. Así que vamos a aprender tú y yo cómo vamos a derribar esa fortaleza. Y yo quisiera basarme en el versículo que está en la página 92. Ahora sí les voy a pedir que me ayuden con sus copias. Vamos a contestar la página 92. Vamos hacia allá, en la página 92. Y el versículo que nos va a ayudar a aprender cómo voy a derrotar esa fortaleza es el siguiente: 2 Corintios 10 del 4 al 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia, lo puse hasta en amarillo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo te voy a pedir que me ayudes a contestar la primera pregunta, que dice: investiga en un diccionario el significado de milicia. Pero aquí debería de decir: investiga en tu celular el significado de milicia. Rápidamente, ¿quién me ayuda rápidamente a buscar qué significa milicia? ¿Qué significa milicia? Bueno, yo aquí lo tengo, pero yo quiero que ustedes me ayuden rápidamente a buscar en el celular qué es milicia. ¿Cómo a qué suena? ¿O qué será? Milicia, ¿qué será? ¿Alguien lo tiene? Exacto, es una técnica para hacer la guerra. Así que escribe ahí en el número 1, ya te estoy diciendo las respuestas de nuestro manualito, ya te estoy diciendo la respuesta. Dice: investiga en un diccionario el significado de milicia, técnica de hacer la guerra. La milicia es una técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados para ella. Wow. Y el número 2 dice: ¿qué tipo de armas se requieren para la destrucción de una fortaleza? Para un castillo que tiene una fortaleza, ¿qué armas utilizarían? Díganme. Vamos con nuestro charpe. Ok, artillería, muy bien. ¿Qué más? Una bomba, dice por ahí, ¿no? Vamos a contestar. Puede ser a lo mejor una catapulta, ¿no? Puede ser una ballista, que es un lanzaproyectil, ¿no? Todo eso nosotros podemos utilizar si es que quisiéramos derrotar una fortaleza física. Pero ¿ustedes creen que sean fortalezas físicas? Que lo que el enemigo me estaba vendiendo, ¿no? No puedes, eres una mala mamá, no estás educando bien a tu hijo, está trabajando sobre de mí. ¿Creen que si yo le aviento una bomba va a pasar algo? No,
no es ese tipo de fortalezas como dice, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia, que dijimos que era nuestra milicia, una técnica para hacer la guerra. ¿Cómo tú y yo vamos a hacer guerra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar ahora a nuestra, ya contestamos. Ahí mismo en la 92, ¿quién me busca rápidamente Gálatas 5:1? Me gustó el versículo, tenemos que leerlo, en verdad. Gálatas 5:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gálatas 5:1. Ahí hay que completarlo. ¿Qué dice? Gálatas 5:1. Estad pues firmes. ¿Nadie lo encontró? Gálatas 5:1. Con que Cristo. Qué interesante, dice, estad pues firmes. Si quieren completarlo, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sigan anotando. Y no estéis, ¿qué dice? Otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo inicié diciendo, cuando tenemos hábitos y esos hábitos los tenemos desordenados o nuestras prioridades están desordenadas, tú y yo vamos a ir a la esclavitud. Pero aquí hay un versículo que dice, estad en la libertad con que ¿quién? Con que Cristo nos hizo libres. Y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y vamos a pasarnos ahora a la página 93, ahí mismo. Vamos a contestar nuestro manualito. En esta tienes a Jeremías, ahí te lo voy a dejar, Jeremías 17:4, ahí nada más apunta Jeremías 17:4. Pero lo digo, sáname, oh Jehová, y seré sano. Dice, sálvame, tú y yo hoy le vamos a pedir al Señor, sálvame y seré salvo. Y dice, porque tú eres mi alabanza. En esta misma página 93, fíjate que quiero que veas el punto número 4, velo en tus copias, el punto número 4. Y dice, ¿te reconoces en alguna de estas afirmaciones? Y yo quiero que tú le pongas la X. Ahí está tu manual, nadie te ve, tú escríbela así. ¿Te reconoces en ti misma en alguna de estas afirmaciones? Soy iracunda. ¿Qué piensas? Ahí ponle una X. O soy incapaz, una X. O soy orgullosa. O soy envidiosa. O tal vez eres controladora. ¿Qué opinas? ¿Eres controladora? O a lo mejor a veces somos abusivas o soy abusiva. Entonces tú escribe una X en cuál de ellas crees o reconoces que te identificas con ella. La número 5, les pregunto, ¿es difícil reconocer en ti alguna de estas características? ¿Es difícil para ti? ¿No? Híjole, mano, entonces yo solamente me quedé solita. Para mí sí es difícil reconocer que me identifico con una de ellas. La 6, ¿te molesta que algún amigo o familiar o compañero de trabajo de tu iglesia te señale con alguno de estos defectos? ¿Qué opinan? ¿Les molesta? ¿No? Sí, a mí también. A mí también me molesta que llega alguien que es que tú eres bien iracunda, ¿no? Pierdes el control. Pero sí nos enojamos. 7, ¿cómo te sientes cuando te lo dicen? Ofendida, avergonzada, agredida, incómoda, invadida. Les digo lo que yo puse. Si a mí me lo dicen, me siento ofendida. Entonces ahí ponle tú una rayita. También hay veces que yo me siento agredida, ¿no? Ay, de seguro ya me están viendo. Ay, esa mujer es bien pecadora, de seguro, ¿no? Han de estar diciendo.
Y abajo hay un versículo. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Eso quiere decir que el pecado nos esclaviza. Quiere decir que si el pecado nos está esclavizando y si tú y yo no lo estamos aceptando, por lo tanto, se ha levantado una fortaleza. Entonces es interesante que posiblemente tú y yo tengamos ya una fortaleza ya levantada. Así que vámonos ahora a la página siguiente, que es la 94. Vamos a ocupar rápidamente las 3 herramientas: reconocer, rendir y perdonar. ¿Qué puedo reconocer? Pues voy a reconocer que Satanás ha tenido el control en ciertas áreas de mi vida. Tengo que reconocerlo. Y que sí ha llenado mi mente de mentiras. ¿De acuerdo? 2, rendir. La segunda herramienta, rendir. Yo tengo que recordar que nuestra naturaleza es una naturaleza caída y normalmente tendemos a hacer el mal porque nuestra naturaleza es caída. Entonces yo tengo que rendirle y decir: sí, Señor, soy iracunda. Por favor, ayúdame, me rindo delante de ti, quiero que me cambies. Y la tercera herramienta es perdonar. En esa tercera herramienta, finalmente hay veces que el jurado más duro eres tú misma. ¿No te pasa? Ya fallaste, otra vez, dijiste que ya no te ibas a enojar, que ya no vas a ser iracunda. Y tú mismo eres duro contigo mismo. Tienes también que aprender a perdonarte. Tienes que dar ese paso. Tienes que lograr que esa fortaleza que nos oprime se pueda finalmente quitar. Dejemos de justificarnos. Es que mi papá, yo te cuento, mi papá es una persona iracunda, mi papá. Entonces yo me puedo seguir justificando y yo puedo decir: soy iracunda porque pues mi papá, de su papá, de mi abuelito y todos los abuelitos son iracundos, entonces yo también quiero ser iracunda, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar en esa parte. La fortaleza debe de ser derrotada, derribada, pero no debemos de justificarnos. Y ahora sí, vámonos a la página 95. Se dan cuenta que estamos escribiendo, ¿verdad? Las veo que todo el mundo está escribiendo muy bien. La número 8 dice, este versículo nos va a ayudar a contestarlo. Tú me dices qué va ahí. Dice Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, en la pregunta número 8, ¿qué vamos a contestar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿De qué debemos despojarnos? De todo peso, muy bien. ¿De qué más? Y del pecado. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado. En la número 9 dice que seguramente en tu caminar con Cristo has visto grandes cambios en tu vida. Por lo tanto, detente un momento y recuerda cuántas cosas Dios ya te ha hecho libre. De cuántas cosas se te vienen a la mente que Dios ya te ha hecho libre. A lo mejor antes, ¿no? Tu presente, ¿no? De cuántas cosas el Señor te ha hecho libre. Y la número 10 dice, pide en oración, que es lo que vamos a hacer, donde se han levantado en tu mente fortalezas
y si has creído en esas mentiras. Y escribe ahí. Entonces ahí tú y yo vamos a escribir cuál ha sido una de las mentiras que le hemos creído al enemigo. Y por último es la pregunta número 12, la número 12. Y ahí hay un versículo que es primera de Pedro 5:8. ¿Alguien me ayuda a leerla? Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios. Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios. ¿Y qué? Adversario, el diablo. Sed sobrios y dice, ¿y qué? Velad, porque vuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Pero ¿cómo dice que anda? Como un león rugiente. Cuando alguien tiene hambre, imagínense un león enfrente de nosotros, imagínense qué temor. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo estará vendiéndote a ti y a mí ladrillos de mentiras. Por lo tanto, tú y yo hay veces llegamos a ser una fortaleza o hacemos una fortaleza mental y esa fortaleza nos produce adicción, así como está en esta flecha, ¿no? Que esa fortaleza mental, esa flecha dice que la fortaleza mental te va a producir cierta adicción. Pero vamos a ver qué significa la palabra adicción. La palabra adicto viene del latín addictus, que significa esclavo. Esclavo, que se traduce literalmente como entregado a otro. Como cristiana es muy difícil admitir que estás atrapada en una adicción. ¿Por qué? Porque es más fácil ocultarla. No le digo a nadie. Es un secreto. O tal vez estás ocultándola de tal forma que nadie se va a dar cuenta, nadie. Pero dice que el enemigo quiere y seguirá teniendo el control sobre tu vida y te va a esclavizar. Y yo quiero mostrarte un video donde vamos a ver un testimonio de lo que es la bulimia. Se me hizo interesante, fíjense que ese video, porque prácticamente está en una entrevista y ella es una modelo que la están entrevistando a un grupo de personas y ella expresa, bueno, ahí está, quiero que lo vean. Yo pasé por la bulimia, entonces yo te puedo hablar desde lo que yo pasé. Yo pienso que no te recuperas al 100%, o sea, lo de que tenga cura, yo creo que siempre hay algo que te queda ahí, ¿no? Porque yo estuve durante 3 años tratándome y yo ahora siento que estoy recuperada, pero como entre comillas, ¿no? Siempre me queda un poco el miedo tengo que estar muy alerta. Yo creo que son enfermedades en las que tienes que estar pendiente constantemente de... Es una enfermedad en la que influye muchísimo la inseguridad, la imagen que das a los demás. ¿Cuál es el primer momento en el que tú ves que esa angustia diaria por mantener un peso, por comer a la vez, te lleva a decir estoy enfermo? O sea, ¿qué puede ver un padre o alguien que nos esté viendo para saber que ese es el momento? Pues, o sea, yo creo que tu comportamiento cambia bastante, ¿no? Incluso tu carácter.
estás como más susceptible. Yo me ponía un poco a veces de mal humor, más sensible. Luego siempre obsesionada con el tema delgadez, la comida, todo lo que es relacionado al peso y tal, siempre obsesionada. Yo también, claro, tenía mi trabajo como modelo que me metía muchísima presión, ¿no? Te ayudaba mucho a que la situación empeorara. Exacto. O sea, no me ayudaba nada el trabajar como modelo, al Hasta contrario. ahí lo vamos a me metía dejar. muchas presiones e incluso cuando... Marisa Jara, En la este, anorexia y en la este bulimia, video que acabamos tienen- de ver de la bulimia, podemos observar en ella ciertos signos de adicción. Por ejemplo, tenía dificultad para controlar. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultad para controlar? Por ejemplo, si soy iracunda, ¿cuántas veces tengo dificultad para controlar? Es cuestión de que haya una situación que se mueva y yo rápidamente no la puedo controlar. Síntoma de adicción. O tal vez continúas recurriendo a ello. No, ahora sí no me voy a enojar. Y cuando lo ves, casi te le lanzas al cuello. Pero ¿cómo no lo hiciste? Tienes o continúas recurriendo. No lo puedo hacer. No lo voy a volver a hacer, ¿no? Lo vuelves a hacer. Otro signo de adicción es que a lo mejor tú lo utilizas para escapar. Actualmente creo que esto está muy dado con las redes. ¿Cuántos no estamos agarrando el celular y me voy a escapar, me voy a relajar porque me sentí estresada el día de hoy, ¿no? Y te vas y te escapas en las redes sociales. Ese es un signo de adicción. Otro signo es que como tu vida o tú sientes que tu vida es desoladora, piensas que tú puedes controlar, por ejemplo, este caso de anorexia, ¿no? O de bulimia. Tú dices, no, mi cuerpo está muy gordo, estoy muy gorda, yo lo controlo y vas para afuera, ¿no? Te provocas el vómito. Entonces, todos estos siguen siendo signos de adicción. Entonces, vámonos rápidamente en la parte de... en estos signos de adicción que se encuentran en la página 98, si me ayudas a ir a la página 98, por favor. Ya estamos en la 98. Y en esa página 98, ahí están los signos que platicamos ahorita. Tienes dificultad, recurres a ello, pero en la parte de abajo tiene un recuadro que me gustó, que dice: si estás atrapada en alguna de estas adicciones, subráyalo. En alcoholismo, adicción a la drogadicción, al tabaquismo. Entonces vamos a dar un tiempecito para que tú subrayes en cuál de estas te encuentras atrapada. Pensé que no estaba la adicción al celular. Y sí está, ¿ya lo vieron en el recuadro? Está la adicción al celular. Está hasta la adicción a las redes sociales. En la página 98, ahí tienes tu recuadro. Yo subrayé la adicción al trabajo. De repente me pico trabajando. ¿Cuál de ellas es alguna de tus adicciones? ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Entonces, el primer punto que platicamos es: existen fortalezas espirituales. Y vamos a ir al siguiente punto. Antes quisiera mostrarte otro video de signos de adicción. Y lo mismo, tendrá dificultad para controlar, va a recurrir a ello.
acusarlos de perezosos. Los genes omnipotentes brindan una coartada, pero ¿y si la obesidad fuera un fracaso colectivo y no individual? El síntoma de un mercado libre que odia la grasa, pero que produce gordos, una sociedad obesogénica. Ningún país ha conseguido detener este fenómeno global. En este momento, 2.000 millones de personas, adultos y niños, tienen sobrepeso u obesidad. Eso no sucede por arte de magia, lleva mucho trabajo y hay que analizar quién está impulsando este proceso. En los primeros años del siglo XXI, los países occidentales le han declarado la guerra a la obesidad, sin éxito. Se estima que para 2030 habrá 250 millones de niños obesos en el mundo. ¿Han tomado nuestros gobiernos el rumbo correcto? Al menos 2/3 de los hombres y mujeres del Reino Unido tienen sobrepeso. Y la cifra sigue aumentando. El impacto de la obesidad transforma el cuerpo y puede disminuir lentamente la calidad de vida. Según el mensaje que se difunde por todas partes, nosotros mismos somos los culpables de nuestro peso. Las personas gordas simplemente son glotonas. Son incapaces de controlar su apetito. Tienes la opción. Cambio, hasta ahí lo vamos a dejar. Tú y yo necesitamos hacer ese cambio. Primero, aceptar que sí existen fortalezas y que el enemigo no las está vendiendo con mentiras. Segundo, no estás sola. No es necesario que pases y yo quiero confesar enfrente de todas ustedes mi adicción. No es necesario hacerlo delante de todos nosotros, pero puedes acercarte a personas maduras en el Señor. Actualmente el pastor da consejería los jueves, entonces puedes acercarte a personas que sean maduras, personas que tú observes que puedan caminar contigo durante este proceso y te ayuden a ser libre de esa esclavitud. Mantente alerta. Eso quiere decir que recuerda que si tú y yo tenemos una adicción, nosotros debemos de enfocarnos o nosotros debemos, como decía el último video, ¿no? El video que acabamos de ver, necesitamos trabajar en un cambio. Tú y yo el día de hoy vamos a hacer ese cambio. Y tenemos como punto número 3, ¿cómo vamos a resistir el día malo? Yo te enseñé un versículo al inicio que es este: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, pero ahí dice algo, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Pero ¿cómo voy a destruir? ¿Qué quieres? ¿Que traiga una bomba? ¿O cómo le voy a hacer para destruir esa fortaleza? Y vamos a ver que para destruir esa fortaleza necesitamos la armadura de Dios. En la armadura de Dios, cuando tú y yo vamos a la guerra, ¿se acuerdan cuando yo les dije dónde perdíamos nuestras batallas? ¿En dónde las perdíamos? ¿En qué situaciones de nuestra vida perdemos las batallas? Cuando ya no dejamos de afilar la espada, cuando nos quitamos la coraza. ¿En qué momento perdemos la batalla con el enemigo? En nuestro diario vivir, porque hay veces que es lo mismo. Nuevamente me enojé el lunes, el miércoles otra vez me enojé. En nuestro diario vivir es ahí donde tú y yo perdemos la batalla, pero necesitamos la armadura de Dios: yelmo, coraza, escudo.
espada del Espíritu, el calzado y un cinturón. Tú y yo vamos a utilizar el cinturón de la verdad. Tú y yo nos vamos a poner este cinturón, y el cinturón de la verdad es la palabra. ¿Te acuerdas el primer versículo que yo te dije? Y dice, y conoceréis que la verdad, que es la palabra, y la verdad que dice, te hará libre. Tú y yo tenemos que utilizar el cinturón de la verdad, que es a través de la palabra. Jesús, cuando enfrentó esa tentación, también él dijo que la palabra es importante para vencer ese tipo de tentaciones, adicciones o ese diario vivir que tenemos. En este mismo versículo dice, tenemos fortalezas, las vamos a derribar, derribando todo argumento. ¿Qué tal si tú estás pensando en el no puedo? ¿Te acuerdas que yo te puse el ejemplo de mi hijo? ¿Te acuerdas? Yo a lo mejor estoy diciendo, no puedo, no soy una buena mamá, no puedo. O tal vez ya me puse yo misma una etiqueta. Eres una mamá que no funciona, etiquetada, ¡pum! ¿No? Ya me puse yo misma, me puse mi etiqueta. O tal vez yo estoy diciendo, pues es el patrón, es mi papá, tengo los mismos patrones que mi papá, estoy imitando a mi papá y no pasa nada. Total, él lo hace, ¿no? Derribando todo argumento. ¿Cómo voy a derribar? Pues a través de la palabra. Y me gusta este ejemplo que es un semáforo. Cuando tú y yo llevamos cautivo nuestro pensamiento, eso que tú estás pensando, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces podemos decir que somos libres. Es decir, un semáforo. Cuando tus pensamientos que estén en semáforo rojo te digan, no puedes, o el enemigo te esté dando ese ladrillo, tú tienes que ponerte en rojo y tienes que pasar de amarillo a verde, buscando en la palabra que diga lo contrario a lo que se te está dando, a lo que el enemigo te está dando. Por lo tanto, es importante que nosotros llevemos ese pensamiento, el que tú ya escribiste en tus hojas, ese pensamiento lo lleves cautivo a la obediencia de Cristo. Muchas veces la manera de cómo pensamos es como reaccionamos en nuestra vida, como lo dice Proverbios 23:7, ¿no? Y es importante hacer filtros. Te voy a pasar un video rápidamente. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, this is when he needs to talk to his parents. If they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's okay, so I'm not even here. Right. Great lady. Princess of parking. Sure. Take this spot. Way to be considerate. Oh. Kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, man. About time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster, and he's serving your cookies. Thank you so much.
What can I get for you? Yeah, I'll tell decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. It's really fine. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Win it again. Unbelievable. What? What? What is that? What in the world? Oh, what? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't. Your copy, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Hey, buddy, come here. Todos vemos la vida con diferentes lentes, todos estamos en situaciones diferentes. Se dice que el ser humano es capaz de crear 60,000 pensamientos, 60,000 pensamientos por día, de los cuales el 95% surgen de manera automática. Interesante dato que dice que el 80% son negativos. Negativos. Imagínense, todos esos pensamientos pues son tus valores, tus reglas, tus vivencias. Por lo tanto, te voy a pedir que te pongas de pie y recuerdes lo siguiente. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar lo siguiente. Siempre escucha la voz de Dios. El enemigo ya lo leímos, ya lo acabamos de leer. Está como león rugiente. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar lo siguiente. Escucha la voz de Dios antes que cualquier cosa. Ora y lee la palabra. Hay que ponernos ¿qué? El cinturón de la verdad, que es la palabra, que es la que nos va a hacer libre. 2, acepta el amor incondicional de Dios. Si hoy fallaste y tú sabes cuál es tu adicción el día de hoy, acepta el amor incondicional. El Padre te ama y te perdona. 3, recuerda siempre que una fortaleza es una conducta contraria a la verdad de Dios. Sé honesta con Dios. Hoy vamos a hacer una oración. Yo quiero que cierres tus ojos. Sé honesta con Dios. Él conoce tu historia, conoce tu fortaleza, esa fortaleza que te ha costado, que es ya prácticamente una adicción en tu vida. Sé honesta con Dios, Él conoce tu historia. Mantente alerta ante pensamientos, como lo acabamos de ver, 60,000 pensamientos y todos ellos negativos. Pero dice la palabra que no nos vamos a dejar vencer,
porque tenemos un arma, una armadura que el Señor nos ha dado, y nos ha dado ese cinturón. Con la palabra tú puedes derribar toda mentira del enemigo. Yo no sé qué te haya vendido, no sé qué pensamiento, posiblemente sea que estás muy gorda, o posiblemente que no seas buena madre como se me ha vendido a mí. Pero yo tengo la palabra, y en la palabra dice: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo sé que Él tiene planes, y esos planes son buenos, son agradables. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestras fortalezas. Cada una de ustedes, dígale al Señor en esta tarde, dígale: Señor, esta es mi fortaleza. Yo lo voy a decir: Señor, mi fortaleza son mis hijos. Di tu fortaleza, la fortaleza que el Señor te hace recordar en este tiempo. Dile: Señor, aquí te la entrego. Yo reconozco que ha aceptado las mentiras del enemigo, pero en esta tarde, Señor, yo te la entrego a ti. Yo sé, Señor, que tú me fortaleces, Padre, en este tiempo. Yo sé, Señor, que tú me levantas, y si ya me siento cansada y digo: no puedo con esta adicción, Señor, levántame. Señor, renueva mis fuerzas, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder. Porque yo quiero conocer la verdad, Señor, y quiero ser libre. Yo quiero salir esta tarde, Señor, sin ninguna fortaleza, porque tú ya has vencido. Porque tú ya has vencido al enemigo, y porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Toda fortaleza es derribada en tu nombre, y yo acepto la libertad y me voy en la libertad que tú me das, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.